Muchachos, buenas noches. Buenas noches. ¿Escuchan Buenas. bien? Che Master, ¿cómo está? Juan Pablo, John Jairo, ¿Qué pasó? señorita Catalina, ¿cómo me le va? Bien, bien, gracias a Dios. Usted, Master. Bien, bien. Todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Muchachos, ¿cómo han visto los gráficos? ¿Qué tal ese Trump? ¿Qué tal China? ¿Cómo han visto los movimientos? Hace muy rápido todo, ¿Complicado? yo no sé. ¿Complicado de leer el mercado? Pues no, sí, a veces se ve claro, pero cuando como uno trabaja y todo, entonces a veces sí ve uno, pero ya se va rápido. Ok, ok. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que un tema es cuando el gráfico está consolidado y otro es cuando realmente comienza a dar el movimiento. Entonces, una cosa es la expansión y otra es la acumulación, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, en este momento, pues está acumulando, pasó la etapa acumulativa y está solamente o subiendo, 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 o bajando, 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 pero no para. Entonces ya ahí es mucho más complicado entrar al mercado, ¿no es cierto? Es más difícil. Sí, Entonces, porque ya ahí se cambió otra vez para arriba. sí, 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 Buenas sí, noches, es cierto. Alvarito. Noches, ¿con quién hablé? Me saludó. Oye, Juan Diego, ¿cómo vas? bien, sí, señor, todo bien. Venía a Bueno, entrenar. súper. Bueno, vamos a ver gráficos. ¿Cuál gráfico quieren ver? Ustedes saben yo, pero oro, puede ser JPY, eurodólar, AUD-USD. ¿Oro? ¿Cuál quieren ver? ¿Quieren ver el oro? Iniciamos con el oro. Ok, entonces iniciemos con el oro. Claramente, la tendencia es alcista, pero si ustedes se dan cuenta, él está todo el tiempo mostrando o dando entradas, pero únicamente alcista. No ha dado algún tipo de confirmación bajista en ningún momento, ¿sí? Y es muy difícil encontrar un punto de entrada porque no tenemos un histórico, ¿ok? Entonces ahí tenemos formas de entrar al mercado que toca de acuerdo a la historia que uno tenga en el pasado, entonces toca hacer más operaciones cortas y no tan largas, porque si ustedes hubieran entrado en posiciones como esta, por ejemplo, aquí pues ya estarían en break-even y deberían estar continuando la tendencia porque la tendencia sigue subiendo. O que ustedes hubieran entrado en posiciones como esta, pues obviamente ustedes siguen continuando con la tendencia. Pero en este momento, si ustedes se dan cuenta, él acaba de liquidar este punto. Miren el punto que liquidó. Liquida. ¿Qué quiere decir eso? Liquida y sigue con la tendencia, sigue alcista, hasta que él no demuestre lo contrario. Sí, sí es claro ahí, y lo estamos viendo en diario, pero miren cómo él liquida y sigue subiendo. Ahora, ustedes no ven claro un soporte ahí, porque un soporte diríamos que podría ser esta zona. Esta zona podría ser una zona de soporte, pero vean que no alcanzó, ¿sí? Pero él liquida y da un patrón, debe dar algún patrón de continuación al alza. Entonces ahí lo estamos viendo en diario y miren lo que hizo en diario. Liquida ese punto. ¿Ven la liquidez que tuvo ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Lo escuchan? Sí, sí.
Sí, Ok, sí, 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 estamos escuchando. perfecto, perfecto. Entonces, ahí liquidó, vemos todo esto. Miren cómo él liquida en este punto. Y tan pronto él liquida, podemos estar atentos a ver si podemos tomar una operación para continuación de la tendencia. ¿Cómo sería eso? Ya nos bajaríamos a una hora para ver si él dio algún tipo de continuidad. Miren cómo él liquida ese punto, hace una pequeña consolidación que regularmente la consolidación la hace en Asia. Miren la consolidación que tiene acá. Todo esto es una consolidación. ¿Sí ven? Y no ha hecho ningún tipo de patrón que podamos identificar si él va a continuar al alza o va a irse a la baja. ¿Sí? Digamos que si nosotros ubicáramos una zona de posibles compras, sería esta. ¿Sí? Entonces, entrarle al mercado de esta manera ya es mucho más complicado. ¿Sí? Es mucho más difícil. Podríamos hacer algo de scalping si aquí nos hubiera dado algún tipo de confirmación, pero no nos ha dado ningún tipo de confirmación. Yo hablaba, creo que y Juan Diego y Camilo estuvieron en la clase que yo hablaba sobre la AMD, ¿sí o no? Acumulación, manipulación, distribución. Exactamente, ¿sí? Ujú. Si ahí tuviéramos ese tema, que tuviéramos un patrón de comportamiento así, Luisa, ¿recuerdas cuál es el AMD? Sí, ¿Sí? La acumulación, la manipulación y la distribución. sí. Y regularmente así se ven todas las velas, todas las velas. Y eso es irnos a ciertos patrones de comportamiento que tienen, por ejemplo, esto. Digamos que si ustedes ven acá, ustedes dicen, ¿qué haríamos? Esperar a que cierre este gap. Miren ese hueco que hubo ahí. El gráfico saltó y miren cómo Es un hueco. la apertura del hora exactamente dejó un hueco, ¿sí? Dejó un hueco, En pero teoría, no en sabemos, algún momento va a ir a rellenarlo. en teoría, sí, pero ¿cómo identificas en qué momento él va a ir a rellenar? Y si rellena, ojo, y si rellena, no continúa a la baja, porque él puede básicamente, él viene, no, es que digamos que desde ahí él viene, liquida, y Líquida él y me nuevamente dice sigue en que la él alza. no, o sea, liquida ese hueco que dejó en el mercado, y puede seguir haciendo y puede seguir bajando, ¿sí? Él puede seguir bajando. Entonces, ¿cómo sé yo en dónde poder entrarle? Yo tengo que tener algo de confirmación sobre el tema. Para eso, nosotros podemos hacer scalping. Y hacer scalping es identificar eh, eh, algún tipo de confirmación. O sea, sí es claramente que este hueco va a ser un imán, pero nosotros no sabemos si él va a continuar subiendo y en qué momento es que él comienza a caer para que llene esto. Y si llena esto, que no siga cayendo. Entonces, nosotros tenemos que operar, tratar de siempre operar es desde donde nosotros nos encontramos. ¿En dónde nos encontramos? Nos encontramos acá en este sector. Ok, ¿qué hizo en esa vela de hora, por ejemplo? Miren la vela de hora que hizo ahí, que fue muy fuerte, ¿sí? Y él abre suave, miren cómo la siguiente vela es verde también, alcista, la siguiente también, y vean que cada vez es más fuerte. Más ¿Quién me fuerte. dice aquí que no va a ser una más fuerte antes de caer a rellenar ese hueco? ¿Sí? Ahí nosotros tendríamos que hacer un scalping, por ejemplo, tendríamos que ir a 5 minutos, teniendo en cuenta que eh, en Londres nos podría dar una confirmación, por ejemplo, en venta, o que en Londres nos rellenara este agujero que nos dejó el mercado, ese agujero que viene siendo un fair value gap, viene siendo un hueco, una inconsistencia que hubo en el mercado, un imbalance, y deja ese hueco, ese salto del mercado tiene que venir a cubrirlo. Ahí, si nosotros en tiempo de Londres llegara a rellenar esto, entonces
al rellenar esto ya yo diría, ah, bueno, ya hay una especie de confirmación porque puede que ahí me dé un movimiento interesante en compra, ¿sí? Dado el caso que él viniera a hacer algo así por el estilo, en Londres. Y si se encuentra en Londres, en la apertura de Londres, en este sector, pues ya entonces diría, ah, bueno, entonces ahí sí me puede confirmar una compra, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Ahí me podría confirmar una compra, ¿sí? Pero antes no. La intención de operar, sea en Londres o en Nueva York, es operar en temporalidades donde él regularmente hace los movimientos, no antes, no antes, ¿ok? Sí. Digamos que en el oro yo me quedaría quieto hasta el momento en que él me dé algún tipo de confirmación, pero antes no, ¿sí? Miren las sesiones. Si nosotros vemos las sesiones, ya acá tenemos, hay un patrón acá de comportamiento. Mírenlo, ¿por qué? Vamos a verlo, digamos, veámoslo en 15 minutos. Miren acá qué hizo el mercado. Todo esto, permítanme, los ubico acá. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces, miren cómo él en Asia, Generó. todo esto es Asia, todo esto es Asia. Aquí abrió Asia, aquí abrió Asia, todo esto fue Asia, ¿sí? Todo esto fue Asia, todo esto. Aquí hubo una acumulación. Y vean cómo Londres, ¿qué es lo que hace? Londres me da una confirmación por un movimiento en venta que luego me está haciendo este movimiento. O sea, este movimiento hasta ahora está en desarrollo, pero miren lo que está haciendo. Esto. En este momento estamos en la mitad, prácticamente en la mitad de Asia. ¿Qué podríamos estar pronosticándole acá a esto? Que si él me está haciendo esto, él puede estar haciendo este movimiento. ¿Sí? ¿Y cómo se ve? Como una MD. ¿Recuerdan lo que les estaba diciendo? Vean, hubo primero una acumulación, luego hubo un movimiento fuerte en, ¿en Manipulación. qué? En Londres, ¿sí? Y cuando él da el patrón de comportamiento acá, hace un impulso, un retroceso y desde aquí comienza en Nueva York a darse un movimiento hacia arriba. ¿Sí ven? O sea, acá podríamos estar viendo una especie de patrón de AMD, pero el AMD lo está dando en temporalidades más altas. Es decir, que puede incluso subir mucho más. ¿Ok? Ok. Mírenlo. A ver. Mírenlo en 4 horas. Acá tuvo una acumulación, hizo una manipulación que se llevó stop loss, ¿sí los ven? Y ahorita está haciendo una especie de distribución. Si él hace una distribución, por lo menos hasta dónde me voy, yo por lo menos me iría hasta acá. ¿Por qué hasta ahí? Porque aquí tenemos un retroceso en donde él me deja una zona con posible reacción en qué? En venta, ¿sí? Acá puede tener una reacción en venta, pero si yo estoy ubicado en una posible compra, en este hueco tal vez, ¿sí? O aquí los que entraron en compra en confirmación en Nueva York, y voy en compra, pues yo espero a que él llegue a este sector y cuando llegue a este sector, miro si hay un patrón de cambio de tendencia que va a bajar o va a continuar. ¿Mm? ¿Cuáles son los patrones de cambio de tendencia o cuál es un patrón de continuidad? Un patrón de cambio de tendencia se maneja de esta manera. Por ejemplo, digamos que ustedes ven que el mercado está bajista,
hace un impulso, retroceso, un impulso, un retroceso, ¿sí? Eso es literal, es bajista, ¿sí? Pero en algún momento él me hace esto y me hace esto. Aquí ya aparentemente rompió este punto, ¿sí? Y ese es un patrón de cambio de tendencia. Que él me confirme esta subida, quizás me haga un toque intermedio, pero no me supera el último bajo y continúe subiendo. Ahí ya es un patrón de cambio de tendencia. Cuando él me rompe estructura. ¿Dónde rompió la estructura? Ah, es que inicialmente me rompió la estructura acá. ¿Sí me entienden eso? Sí. Sí. Ahora, ¿cuál es el patrón de continuidad? Un patrón de continuidad es que de pronto yo digo, ah, no, es que esta zona era una zona con posible reacción en compra y vean que hay una reacción en compra, ¿sí? Ahora, si yo por el contrario veo un patrón no de cambio de tendencia, sino de continuidad, es porque él me llegaría de esta manera. Él me llega así, 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 va bajando, exactamente el mismo comportamiento, pero cuando él llega acá, él puede tener una reacción, incluso me puede hacer esto, pero él sigue haciendo esto. ¿Me entienden? Y cuando él hace esto, lo que está haciendo es una ¿qué? Acumulación. Una co- Una acumulación. Acumulación. Entonces, con posibilidad de que me haga una manipulación Manipulación. y desde aquí sí me haga una distribución. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cómo yo vería eso en el mercado? ¿Cómo yo vería eso en el gráfico? En el gráfico, yo lo vería, ocultemos esto y vayamos a una temporalidad más baja. En una hora para que lo vean. Miren esto. Esto es un patrón de continuidad. ¿Por qué? Porque él me hizo este movimiento desde acá abajo y se viene hasta acá. Y vean, ahí pudimos haber dicho, no, ya nos vamos en ventas porque ya el oro no va a poder subir más porque llegó a esta zona y fue una zona de reacción importante y entonces no tenemos nada en el pasado, pero vean que comenzó a caer ahí, a hacer puntos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, entonces nos vamos a ir en venta. ¿Cómo hizo él eso ahí? Hizo una acumulación. Miren, hizo una acumulación, ¿sí? Ujú. Cuando él acumula, en vez de llegar y reaccionar con fuerza, él acumula, es un patrón de continuidad, ¿sí? Él lo que va a hacer es continuar. Y si lo vemos más cerquita, más cerca, nosotros vemos que él hizo esto, todo esto acumuló y aquí, en este punto, hizo un bajo y luego hizo ¿qué? Una distribución. Hizo una manipulación y luego hizo una distribución. ¿Sí? Eso es un patrón de cambio de tendencia. No cae con fuerza, sino que él manipula de tal manera que va a seguir subiendo. ¿Sí me entienden? Sí, sí, Por sí. eso es que el poder, que uno encuentre algún sector donde él pueda llegar a reaccionar de esta forma y llegue a este sector, que posiblemente esta sí es la zona para poder reaccionar, desde ahí ya uno podría estar haciendo algo así por el estilo. La cuestión es no entrar en los momentos en donde no se debe entrar. Si yo estoy en Asia, pues no le entremos en Asia. Esperemos a que dé una confirmación en Londres o en Nueva York. ¿Sí es claro eso? Sí. Sí. Ok, vamos a ver algo más sencillo. Yo les hablaba en algún momento, pero un momentico acá a ver si... Aquí. Vamos a ver euro dólar.
les hablé en algún momento, esta semana que estábamos hablando sobre qué patrón, dígame, miren el patrón que hubo acá, ¿sí? ¿Cómo yo sé que el mercado aquí iba a continuar en este punto? Iba a continuar y realmente no bajó. ¿Cómo yo sabía? Porque él tiene un hueco acá enorme que debía haber rellenado. Todo esto dejó imbalances, dejó huecos en el mercado que debería haber rellenado, pero realmente no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque él atravesó con fuerza una zona. Entonces, yo analizo que este es mi punto bajo y ponemos esto acá. Este es, este es mi punto bajo, ¿sí? Ese es mi punto bajo. Vamos a ver qué hizo allá. Ya, tenemos el punto bajo, ¿verdad? Ese punto bajo. Ahora, para que él llegara a ese punto bajo, ¿de dónde viene? ¿De dónde cayó? ¿Alguien me puede decir que él puede haber caído desde acá? ¿Cierto? Entonces quiere decir que el retroceso previo a la caída fue este. ¿No es cierto? ¿No sería el que estaba justo antes de caer? Sí, no. Sí, lo que pasa es que está bien, Juan Diego, está perfecto. Pero aquí ese es un punto de retroceso donde posiblemente en el futuro nos va a dar ¿qué? Una confirmación en compra cuando el mercado se devuelva. ¿Sí? ¿Sí? Miren, si yo lo alejo, miren cómo él en esta zona tuvo muchos rebotes tanto en compra como en venta. Miren, ¿sí ven? Sí. Entonces, depende de la temporalidad donde lo vean. Entonces, no, es que ahí hubo muchos. Ok, listo. Juan Diego dice, no, pero es que hay un retroceso más abajo. Si yo quiero entrar más, una operación más precisa. Ok, sí. ¿Cayó desde acá arriba o desde dónde cayó? Digamos que no cayó desde acá arriba. Digamos que cayó desde acá. Sí, desde acá, desde este sector. Desde acá, desde este sector. Quiere decir que el retroceso ya no es este, sino el retroceso previo a la caída es este. Digamos, así. ¿Sí? Y ese retroceso nosotros lo mandamos Al futuro. al infinito porque ese fue que rompió y vean cómo esa zona también se vuelve importante. Miren, claro, la liquida antes, pero vean cómo se vuelve importante. Vean acá cómo da Los entradas últimos muy precisas. toques son como los más ¿Ves? precisos. Exactamente. Entrarle al mercado cuando él va a hacer un giro de tendencia no es fácil, porque regularmente va a haber una manipulación. Ese es el problema de Forex, que hay manipulación. Entonces, ya decimos, no, pero es que hay algo más abajo de donde él haya caído, miremos a ver, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos y nos acercamos, estamos trabajando en una hora, claro, él va hacia abajo. Vamos a analizarlo, la bajada versus la subida. Entonces, miren cómo él cae desde aquí y llega hasta acá. Epa, cae desde aquí y llega hasta acá, ¿verdad? Luego sube hasta acá, luego cae hasta acá, mírenlo, luego sube hasta acá y luego vuelve a caer hasta acá, porque este fue más bajo. ¿Sí ven? Este es más bajo que el anterior. ¿Sí lo ven? Incluso hasta acá. Sí. Y luego sube hasta acá y luego baja. Entonces vean que en una hora ya me está dando retrocesos más importantes. Yo podría estar escogiendo el retroceso, que sería este, pero realmente puedo escoger este o puedo escoger también este de acá.
Ay, pero es que es el más pequeño. Sí, pero fue la primera zona que él rompió. Miren la vela con fuerza con la que rompió. ¿Sí? Yo podría estar escogiendo este, el retroceso previo en la caída, o sea, los retrocesos que van cayendo para ver en dónde nos puede dar confirmación subiendo. Y vamos a ver, miren, por ejemplo, aquí, él no cayó más de este punto. Miren, no cayó más de este punto. Y miren, acá me pudo dar una confirmación en compra. ¿Y hubiera ganado? Sí. Y muy bien. ¿Sí ven? Yo acá pude haber colocado una operación al último alto, al alto anterior, y pude haber colocado una operación acá en la mitad con un tope de pérdida aquí debajo de la zona, porque estamos hablando de este retroceso, ¿sí? E irme al último alto que es este, ¿ok? Y ahí me hubiera hecho un 1, casi un 1 a 6. ¿Sí o no? Ujú. Pero debo tener en cuenta que también tengo un retroceso abajo, ¿cierto? Miren el retroceso abajo. Miren cómo después me volvió a confirmar. Ahora, si yo entro en una, para que él cayera hasta acá, ¿de dónde viene? Ah, no, es que él viene desde acá. Desde acá él cayó hasta acá abajo, ¿cierto? Entonces, Ujú. allá es mi objetivo. Ese es mi objetivo. Entonces, yo podría colocar una operación también acá, esta misma operación, colocarla aquí en el centro, aquí, mi tope de pérdida por debajo de la zona, mírenlo ahí, Ahí. y mi ganancia al último alto, que es esto. Vean cómo se cierra y después de que se cierra cae. Esta lo analizamos una clase esta semana, ¿no? Vean cómo dio, ¿sí? Entonces, versus todo lo que les estoy diciendo, ya sabemos que si este es un punto importante de giro de tendencia, que él comenzó ahí a girar, ¿sí? Yo tengo que ver qué es lo que él va rompiendo, ¿sí? Ya sé que el retroceso, ya sé cómo cogí esta operación de acá abajo, ¿cierto? Ya sé cómo cogí esta operación de acá abajo, ¿sí? Ya sé que si yo hubiera analizado este retroceso, después de esta entrada, o sea, ¿sí me entienden qué es lo que les estoy diciendo? Si yo ya cogí esta entrada y ya salí de la entrada, ¿sí? Ya puedo ver si el mercado ya rompió toda esa consolidación y miren cómo de este retroceso que teníamos acá en caída, me dio confirmación en compra en subida. Mírenlo acá, en este sector. Mírenlo acá en este sector, ¿cierto? Ahora, miren cómo él llega acá a este punto y no baja de ahí. Debió haber bajado, ¿no? En teoría debió haber bajado. Mírenlo acá, a este punto. Él debió haber bajado, pero no bajó más. Entonces, miremos atrás. Ya podemos mirarlo en una temporalidad más grande para poderlo coger, para saber qué es lo que está haciendo. Y podemos estar viendo que aquí hay, en la caída, hay otro retroceso acá. Mírenlo acá. ¿Sí lo ven? Ahí está, sí. Un retroceso acá, que posiblemente ahí me daba entrada. Mírenla ahí. ¿Sí ven? Entonces vean Sí. que los retrocesos anteriores me pueden dar entrada en el futuro para una compra. Miren aquí este retroceso grande. ¿Dónde vino a dar? Ahí sí ya arrancó desde más arriba, pero vean que funcionó. Si yo lo alejo y miro este retroceso grande, miren este retroceso grande, todo este retroceso. ¿Ya vieron dónde vino a reaccionar? ¿Por qué de ahí ya no cayó más? Porque él lo que hizo fue romper esto con fuerza. Él sube y rompe esta zona, o sea, él rompió la zona. ¿Cuál zona? Rompió esta zona que teníamos acá. Esta zona la rompe.
Entonces yo ya tenía idea de que él iba a hacer una especie de manipulación para luego hacer una expansión. ¿Sí nos vamos entendiendo? Ujú. Ujú. Sí. De que posiblemente estaba haciendo era una continuación. Y esto se da en todas las temporalidades. Si yo veo esto en horas, miren ya dónde nos encontramos. En horas. Y en horas miramos las zonas horarias. ¿Cuántos días duró ahí jugando el mercado con nosotros para saber si iba en compra o iba en venta? ¿Ven la cantidad de días? Sí. Entonces nosotros debemos de tener claro que él acá, ¿qué hizo acá arriba? Cuando llegó acá, me hizo una entrada en venta en Nueva York. Venta en Nueva York. ¿Y esto qué día fue? Un martes. ¿Sí ven? Un martes. Y en ese martes, miren cómo a la semana siguiente, miren cómo liquida la semana y cae. ¿Sí ven? Ok. Liquidó la semana. ¿Era importante saber qué vela había hecho la semana anterior? Sí. ¿Por qué? Porque liquidó la vela semanal. ¿Sí me entienden? Ujú. Liquida la vela semanal. Para mí las mejores entradas que uno pueda llegar a tener es cuando él liquida. Cualquier tipo, en cualquier tipo de temporalidad, sea la que sea, cualquier tipo de temporalidad va y liquida. ¿Sí? Y ahí es donde yo comienzo a mirar los patrones de cambio de tendencia. Ah, listo, la liquidó. Me puedo quedar quieto. ¿Dónde la liquidó? Liquidó acá la semana. Listo. Después de liquidar la semana, él me hace este retroceso. Miren este retroceso. Y en este retroceso ya puedo ver si él tuvo una reacción importante ahí o no. Y en ese retroceso me puedo ir en una venta. ¿Sí me entienden? Epa. ¿Sí? Ujú. Ahora, ¿qué hizo él con este otro punto? Miren con este otro punto. ¿Qué hizo? Liquidó otra entrada en Nueva York que esto fue martes, este fue otro martes, 2 semanas después, liquidó una vela semanal, miren, aquí en esta, 3 semanas después, liquidó una vela semanal, podríamos decir que liquidó, miremosla si es semanal o mensual. ¿Qué fue lo que hizo? Por eso es importante el tema de las velas. Miren cómo él me deja el retroceso y acá él lo que hace es hacer una manipulación. Esta mecha es de manipulación. Miren cómo se retrae la mecha y después me da continuidad. Si yo veo que él me hace una vela por el estilo como esta y miren dónde me vuelve a cerrar en los mismos cuerpos porque es una zona importante. Ahí ya la tenemos marcada, es una zona importante. En, el, en la siguiente semana, ¿qué va a hacer? Darme una confirmación en compra. ¿Sí? No entrar en la mecha. No hay necesidad de entrar en la mecha. Traten de entrar bajo confirmación. ¿Me entienden? Bajo confirmación. Entonces, si me van siguiendo lo que les estoy diciendo. Sí. Yo Sí. después los evalúo o les hago preguntas y vamos a quedar perdidos. Y me pierden a mí. O sea, ¿sí? Ahora, miremos esto. Cuando él hace este punto alto, cuando él hace este punto alto, él me rompe, vamos a verlo en mensual para que lo vean más clarito. Bueno, no, dejémoslo en semanal para que lo vean claro. Miren, él me rompe ese alto y no importa si es diario o semanal o 5 minutos,
son velas. ¿Qué zona me rompió? Cuando él cae, él subió desde este punto. ¿Sí lo ven que él sube desde este punto? Desde Sí. ahí subió, desde ahí subió. Tocaba que rompiera eso. ¿Qué hizo? Este era un retroceso, ¿cierto? Era un retroceso en su vida. Y si yo mando esto al futuro, miren cómo tuvo reacciones importantes aquí, aquí, aquí ya estaba indicando como que ya estaba rompiendo la zona. Miren La zona, acá, sí. rompe la zona con fuerza. ¿Dónde la rompió? Rompe con fuerza. Acá rompe con fuerza, ¿cierto? Y él se Ujú. regresa a darme una confirmación en el retroceso que tiene acá. Retroceso que está encima de esa zona. Mírenla acá, Podría ser ¿cierto? tal vez el que está un poco más abajo, justo antes del movimiento fuerte. No, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué, Luisa? ¿Por qué no sería el retroceso que está abajo, que sería, tú me estás diciendo, Porque el que tú marcas este es un retroceso? patrón. Este retroceso. ¿Por qué No, no porque ese? es el de arriba ¿Por qué porque el uno anterior? está, está justo en el centro y tiene más cara de patrón. Venía de Exactamente, una caída fuerte y sigue con una caída fuerte. exactamente. Porque este retroceso, lo que dice Luis es cierto, este retroceso, ¿dónde se hizo? El retroceso se hizo aquí, ¿cierto? Ahí. Y ese retroceso, miren que está encima del retroceso grande que tenemos, ¿verdad? Por Ujú. eso sería este el retroceso, ¿sí? Ese sería el retroceso. Ok, ok. Es el retroceso importante, ¿sí? Ahora, claro, él cae desde acá, él cae desde ahí, y ya yo puedo evaluar que en esta caída, claro, él me rompe este retroceso, este, él me rompe este, ¿sí? Y este Ujú. retroceso me va a dar posiblemente una venta en el futuro. Miren, este retroceso, de aquí a aquí. Pero arriba, pero estamos hablando en esta temporalidad, en algún momento me va a dar una venta en este, se me fue para el otro lado. Me Un va a brecha. dar una posible venta. Miren, incluso aquí, miren cómo me dio una venta acá. Inmediatamente cayó. ¿Por qué él no subió hasta allá? Debió haber subido porque acá tenía unos huecos inmensos, ¿no? Miren, todo esto era un hueco grandísimo donde debió haber sido. Ujú. Pero me dio una confirmación en venta acá. Miren cómo él volvió a subir allá porque en una temporalidad más baja, él tenía un retroceso previo acá. Pero miren cómo en el futuro estamos muy cerca de qué, el retroceso que se encuentra acá en el centro. ¿Si ven este retroceso acá en el centro? Mírenlo acá. Ujú. Yo creería que el euro dólar le falta por subir este poquito. Puede ser este poquito. En alguna zona de estas, ahí ya puede haber una venta importante. ¿Sí? Puede haber una reacción. Ahí cuando llegue a esa zona, ¿qué tenemos que buscar? Un patrón de cambio de tendencia. ¿Cómo? Una MD, una acumulación, una manipulación, y ahí nos metemos para ir en una distribución a la baja. ¿Sí? Pero acá, ¿por qué él aquí, en este sector, por qué él reaccionó previo a eso? Antes de la caída, ¿qué teníamos ahí? Miremoslo a ver si lo podemos ver acá en horas. Espérame a ver. Miren, ustedes ven que para que él, miren cómo él va subiendo, vamos a quitar, esperen, quitamos esto, ya. Miren cómo él va subiendo de esta manera, me deja aquí un retroceso, ¿lo ven acá? Sí. Sube, reacciona en ese retroceso, manipula, hace un alto histórico, pues, allá en ese momento,
rompe, miren cómo rompe Rompe. este punto, ¿sí? ¿Cómo lo rompe? Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué rompió? Ah, no, es que él me rompió este retroceso. Este retroceso él me lo rompió. Y cada vez vamos bajando, cuando baja uno de temporalidad, le da una posible reacción. Esperen a ver si 4 horas, diario, ¿sí? Y salimos de acá. Esperen un momentico, salimos de acá. Listo. Miren aquí, ¿sí ven? Ah, este lo... Incluso ahí, ¿qué hizo? Liquida y luego nos da la entrada. ¿Sí ven? Por eso es importante esperar la manipulación para después de la manipulación, ahí sí entrar. ¿Sí me entienden? Después de la manipulación, sí entrar. Miren aquí en esta subida. ¿Sí ven esta subida de aquí a acá? Esta subida, ¿sí? Yo podría encontrar que, ah, no, es que él me rellenó este agujero que dejó acá el mercado, entonces por eso yo acá podría tener una especie de compra programada, pero miren qué hace. Hace la manipulación, ¿sí la ven? Ujú. Y luego sí hace el movimiento. Pero previo a eso, en la caída, me había dejado este retroceso. ¿Lo ven acá? Sí. Ok. Y en esas zonas, miren cómo podría haber entrado más preciso, ¿cierto? Mm, Mucho más preciso. ¿Sí ven? Mírenla. Entonces, es importante ver los retrocesos, de dónde viene y para dónde va. Entonces, en la caída, ¿qué retroceso me deja en la caída? Que posteriormente, en una subida, me va a dar entradas. ¿Ok? Miren acá. Estamos en diario, ¿no? Miren acá. Él me hace este bajo. ¿Estamos? Este bajo. ¿Qué me rompió? Tengo un retroceso acá. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Si yo lo estiro, ¿ya vieron dónde tocó? En todo el borde. Exacto. Ahora, ¿qué le faltaría a esto? Ah, no, es que él posiblemente viene a tocar acá al centro, ¿sí? Posiblemente viene a tocar acá al centro. Pero, de aquí a que pase eso, ¿cómo yo voy a desperdiciar que si yo me encuentro en este sector, tengo que evaluar qué hay en este sector para saber si puedo coger esa venta? Porque cuando llegue acá, él puede llegar y continuar bajando. No lo sabemos. Lo que nosotros tenemos que hacer es no esperar a ver dónde llega, sino en dónde nos encontramos y qué es lo que posiblemente va a hacer, ¿sí? Porque ahí nosotros tenemos una zona importante que es esta, miren, y esto viene siendo un retroceso, grandote, ¿no? ¿Y en ujú. dónde estaríamos? Miren, ¿sí lo ven? Mírenlo acá, ¿cierto? Ahí. Y si nos acercamos más, mírenlo acá, ¿sí? Aquí estuvo chévere. Pero ¿qué tenía que él hacer? Que la gente que entró en compra acá, miren cómo en este punto manipula y posiblemente ahí se dé después algún tipo de patrón que nos dé una confirmación en irnos en compra. Todavía en irnos en compra. Claro, pero es que Álvaro, miren, acá hay un hueco impresionante. Sí, podemos tener este hueco impresionante y evidentemente él puede llegar hasta ese punto. Pero lo que nos está mostrando acá es que tuvo una reacción importante acá y acá se está frenando el mercado. ¿Sí? ¿Y acá qué podría estar haciendo? Ahí se está frenando el mercado. ¿Sí me entienden?
más o menos. Sí. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, evidentemente, claro, esta zona sería importante para entrar en una compra, pero hasta que él no nos confirme, él puede seguir manipulándonos para arriba, para abajo, pero nosotros tenemos que seguir la tendencia. Como ustedes pueden ver mm, con más facilidad esto, que él tenga la posibilidad de hacer algún tipo de rompimiento, ¿sí? Algún tipo de rompimiento. ¿Cómo se ven los rompimientos? ¿Con qué dibujito podemos ver nosotros los rompimientos? ¿Ninguno? Algo parecido a un hombro, cabeza, hombro. No, el rompimiento, me refiero no a un patrón de comportamiento, no a un patrón de rompimiento, sino que nosotros podemos ver con líneas de tendencia qué es lo que puede hacer. Miren, miren esta línea de tendencia acá, ¿sí? En este sector ya identificamos y comiencen a ver estos patrones. Miren, en este sector rompió. ¿Qué hizo? Ah, rompió ahí, pero él después manipuló y más arriba dio una entrada en venta. ¿Sí ven? Ujú. ¿Sí? Ujú. Si yo alejo esto, yo alejo esto. Esperen a ver si lo logro ubicar acá. Yo puedo estar mirando que esto es una línea de tendencia. Miren, miren cómo él aquí volvió y rompió al alza. Aquí rompe, ¿cierto? Pero ahí hubo un rompimiento y luego hizo una manipulación. Miren la manipulación. Y después de eso comenzó a hacer la distribución. ¿Sí? Pero miren hasta dónde llegó y me dio un patrón de cambio de tendencia. Uy, me dio un patrón. Ah, me hizo este movimiento y me dejó un retroceso y pude haberle entrado en ese retroceso. Claro, ¿en dónde? Miren cómo, teniendo la paciencia suficiente, me dio una entrada donde yo pude haber cogido todo ese movimiento alcista. Pero toca tener la paciencia, porque recuerden, siempre él va a tener manipulación. Siempre. Siempre va a haber una manipulación. Y ahí es cuando uno, como está muy encima del mercado y está tirando a hacer scalping, entonces uno siempre va a tender a entrar en los momentos en donde él hace la manipulación, lo saca y después hace el movimiento. ¿Sí? Ujú. Sí. Y ahí se ve mucho. ¿Sí? ¿Qué es importante acá? Mire, siempre ver las manipulaciones. ¿Y cómo se ven las manipulaciones? Regularmente liquida. Miren, acá este punto, miren, ahí, ¿qué hizo? Liquidó, ¿verdad? ¿Sí ven? Ahí liquidó. Sí. Él fácilmente Puede ir hacia puede abajo. hacer algo por el estilo, dar algún tipo de confirmación para hacer esto, rellenar lo que tengamos que rellenar acá, rellenar, dar un patrón y seguir subiendo. Él lo puede hacer. No quiere decir que desde ahí se vaya a ir ya en ventas, ¿sí? Ujú. Pero lo importante son la liquidez. Para mí lo importante es la liquidez. Miren cómo, estamos viéndolo en diario, pero miren cómo, si yo veo este movimiento y luego miren cómo me da, este movimiento me hizo algo así por el estilo. Él sube desde acá, llega a este sector, cae y sigue subiendo, ¿cierto? ¿Qué hizo?
buscar la liquidez, miren, liquida y continúa la tendencia. ¿Sí ven? Liquidó Ujú. este retroceso de acá lo liquidó, miren, ahí lo liquidó y subió, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, si yo viera una liquidez acá y miro algo así por el estilo, ¿qué hizo acá? Miren, tomó liquidez acá en este sector, miren, toma liquidez acá y ¿qué hace? Él cae, ¿cierto? Lo acerco un poquito más. Miren la vela roja que hay acá. ¿Sí ven esta vela roja? ¿Qué hizo? Tomó liquidez, Liquidez sube. y para. ¿Sí ven cómo el comportamiento de esto es bien interesante? Es por eso, porque toma liquidez. ¿Acá qué hizo? Ah, no, tomó liquidez. Sí, ¿de qué? De esto. Miren, tomó liquidez. ¿Sí ven? Y así ustedes pueden ver todos los comportamientos. Siempre él tiende a tomar liquidez. Cuando él tiende a tomar liquidez, ahí me pongo a dejar. Ahí es donde me pongo alerta. Miren, acá tomó liquidez. No quiere decir que siempre que tome liquidez él va a caer de una vez, porque Ujú. puede estar tratando de liquidar un Entrar punto en la más alto, manipulación. pero hace una manipulación y ahí sí Ujú. sube, ¿sí? Siempre. Miren acá, si en este punto, miren, este punto. ¿Qué hizo ahí? Miren, líquida Líquido. y sube. Miren cómo hizo este. Líquida y baja. ¿Sí me entienden? Miren cómo hizo este. Ah, ya liquidó este, sí, pero después de ese, miren, este estaba cerquita. ¿Qué hizo? Liquidó y cayó. Por eso, las entradas más importantes son la liquidez, tanto interna como externa. La liquidez interna es todo lo que está dentro de un movimiento. La liquidez externa, pues lo que esté por fuera. Pero es importante ver eso. Sí, claro. ¿Sí? ¿Y a dónde quiere él llegar? Ah, ¿a dónde va a llegar? De acuerdo a donde nos encontramos, ¿a dónde él quiere llegar? Ah, no, es que él rompió él en su caída rompió este retroceso. Bueno, a ver, chun, chun, chun. A ver, no me deja, rompió este retroceso. Miren este retroceso. ¿Es claro el retroceso? Sí. Sí. Listo. ¿En dónde nos encontramos? ¿Sí? ¿En dónde nos encontramos? ¿Tuvo una reacción ahí? Sí. Para mí, la reacción más importante que puede llegar a tener es esta. Miren el retroceso que hay acá. ¿Sí lo ven? Y ese retroceso está encima del centro. Miren. Y ya podemos estar diciendo que ya tocó el borde. ¿Por qué? Porque ya tocó acá. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces fácilmente él podría llegar a tomar liquidez y llegar aquí. ¿Sí, más o menos? Sí. Sí. Lo importante es verlo desde el punto de vista de liquidez. Si ustedes piensan en colocar una operación, eh, un amigo esta semana colocó una operación, dijo, voy a colocar otra donde coloqué el stop loss. Y fue la operación que le dio, ¿sí? Se le fue a stop loss la primera, la segunda operación que colocó, la colocó en el stop loss, ¿sí? Porque uno está acostumbrado, porque psicológicamente uno está acostumbrado a ver el mercado de tal forma que uno ve los patrones de comportamiento ya mecánicamente, que uno dice, acá es la entrada, ok, si esa es la entrada, ¿cuál es el stop loss? Este es el stop loss, ah, ok, entonces coloque una entrada en el stop loss. Muy seguramente donde usted piensa que coloca los stop loss y que está protegido, muy seguramente muchísima gente piensa lo mismo. Y al muchísima gente pensar lo mismo, el mercado va a manipular, coge los stop loss de esa muchísima gente
y luego hace el movimiento. ¿Sí? Ujú. ¿Estamos? Sí, Bueno, muchachos, ¿qué les pareció la clase? chévere. Buena, buena. ¿Sí, sí, Muy buena. sí les pareció o no les pareció o qué? Sí. Sí, parece. ¿Sí? Álvaro, Perfecto. ¿esta clase también Sí, está siendo grabada? sí, estas clases están siendo grabadas, estas clases se van a compartir en YouTube. Listo. En YouTube se van a compartir las clases para que ustedes le hagan seguimiento, miren qué es lo que se está haciendo, qué tipo de patrones o comportamientos tiene que haber, cuál es la manera de analizar todo lo que se está haciendo. Todo lo que van haciendo, lo van haciendo en el búnker. Van tomando las operaciones, van escribiendo mm, cuántas operaciones ustedes tienen a la semana, les va diciendo toda la estadística y eso es lo más importante, que ustedes tengan realmente la forma de hacerlo. Los que están recibiendo curso conmigo saben que yo lo que hago es evaluarlos. Entonces, semana a semana evalúo a uno, a otro, para que se vayan dando cuenta. Pero ¿cómo? Basándose en las operaciones que colocan en el búnker. Es la forma de evaluarlos. Ujú. Con eso ni me dicen mentiras ni les digo mentiras. ¿Sí? Sabemos que, ¿qué hizo? ¿Y le tocó stop loss? Sí. Eso no es que, uy, casi, pero no, pero sí. No, sí le tocó o no le tocó. Punto. Ahí ya está la operación, porque están en el búnker. Sí, ya no me puede cambiar. ¿Listo? Listo. Sí. Bueno, señores, buenas noches. Entonces, muchas gracias por estar atentos a los que asistieron acá. Me parece muy chévere que estén viendo las clases. Y por lo menos es una buena guía de cómo ver el mercado un poquito diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado a ver. ¿Vale? Vale. Listo, Álvaro, Bueno, gracias. no, con gusto. Muchachos, buenas noches entonces a todos. Muchas gracias. Cristian, Buenas noches a Saludos a todos. Diego, todos. Camilo, Luisa Catalina, Buenas noches, John Alvarito. Jairo, Juan Pablo, a todos Ya muchachos. más, Bueno, que estés no, muy todo bien, bien. Juan Pablo. Gracias, Gracias. Álvaro. Yomaira también que está por Chao. ahí. Vale. Juiciosos a todos. Un abrazo. Bueno. Que estén bien. Chao. Bye.